para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. Migración prenupcial es el tema que voy a tomar este día para tocar. Vamos a la escritura, vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 8, versículo 7. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la escritura, Jeremías capítulo 8, versículo 7. Por favor, mire lo que dice este texto, que es muy importante, muy importante lo que dice este texto en este capítulo. Búsquelo en su Biblia, subráyelo. Amén. Subraya ese texto en el nombre de Jesús. Hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración. Al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla, todas regresan en el tiempo señalado cada año, pero no en el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes del Señor. ¿Por qué este tema? Migración prenupcial. Ustedes miran que este texto nos está dando a nosotros pinceladas. La naturaleza nos enseña a nosotros muchas cosas que debemos de aprender, porque todo lo natural es una figura de lo espiritual. Y nos dice que esas avecillas conocen el tiempo de su migración. Ellas saben cuándo tienen que ir, cuándo tienen que volar, cuándo tienen que trasladarse de un lugar a otro, cuándo tienen que movilizarse. Lo conocen, saben el tiempo de su migración. No lo hacen antes ni después. Lo hacen en el tiempo que saben que llegó la hora para irse. Y la iglesia tiene que saber que el tiempo de irse está muy cerca. El tiempo de ser arrebatados, porque ¿cuántos saben que vendrá un arrebatamiento del Señor? El Señor va a arrebatar a su pueblo, va a levantar a su iglesia. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando se toque la trompeta. Y la trompeta se toca por dos causas. Número uno, para congregar al pueblo, y número dos, para trasladar al pueblo. Así que el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo van a oír esa trompeta que Él mismo hará sonar. Y cuando Él haga sonar esa trompeta, dice que los muertos en Cristo escucharán, resucitarán, transformados, por supuesto, transformados. Y nosotros que hemos estado todavía aquí en la tierra seremos transformados también, y junto con ellos subiremos en el aire a recibir al Señor para estar para siempre con Él. Vendrá un periodo de 7 años donde habrá una celebración de las bodas del Cordero, el Cordero que se casa con la iglesia pura, limpia y sin mancha. El Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, celebrará sus bodas 7 años. Así como en la antigüedad las bodas judías se celebraban durante 7 días, pues 7 días en el lenguaje profético son igual a 7 años. Y esos 7 años de gran tribulación para el mundo serán 7 años de celebración en el cielo para la iglesia que se ha consagrado. Amén. Y en esos 7 años habrá una gran fiesta en el cielo de celebración, mientras aquí abajo están aconteciendo muchas cosas tremendas de las que hablaremos en otra oportunidad. Pero vemos nosotros el panorama escatológico. La Biblia nos está hablando de sucesos que van a acontecer muy pronto. Y es importante prestarle atención, y por lo tanto debemos de estar preparados y conocer acerca de los tiempos. Había una de las tribus, dentro de las 12 tribus de Israel, que era entendida en los tiempos. Era la tribu de Isaacar. Y era gente que tenía discernimiento y podía saber cuándo iban a suceder las cosas. De manera que dentro del pueblo de Dios, Dios está despertando a gente que saben cuándo sucederán estas cosas. Gente a la que Dios está revelando por su gracia y su misericordia las cosas que deben de suceder pronto. Si vamos a definir la palabra migración, podemos decir de la siguiente manera: es un movimiento de población que consiste
en dejar temporal o definitivamente el lugar de residencia para establecerse en otro país o región por motivos económicos o de trabajo, por motivos de estudio o por motivos de casamiento. Entonces, mucha gente migra hacia el exterior por esos motivos, por motivos económicos, por motivos de trabajo, de una mejor vida, buscando una mejor vida, por motivos de estudios y otros por motivos de casamiento. En el caso que nos concierne a nosotros, nuestro traslado es por motivos no económicos, no de trabajo, no de estudios, sino por motivos de casamiento. Habrá un traslado cuando el Señor haga sonar esa voz de trompeta. Y esa trompeta sonará, la iglesia que se ha preparado la escuchará y seremos trasladados, seremos llevados de la tierra, lugar de donde Dios nos colocó pasajeramente, nos colocó aquí por un tiempo determinado, no para siempre. El hombre no fue puesto para estar aquí para siempre. Llegaremos a nuestra morada eterna, pero regresaremos luego de 7 años otra vez a la tierra nueva. Y la Biblia nos enseña cómo vendremos nosotros con nuestro Señor Jesús. Estaremos en la tierra y reinaremos juntamente con Jesús por 1000 años sobre la tierra. Pero nuestro destino no es la tierra, nuestro destino es el cielo. Amén. Así que es importante que entendamos que habrá una migración de la iglesia del Señor que tiene que estar lista para poder irse en esa migración. Así como la naturaleza nos muestra cómo los animales se preparan para trasladarse de un lugar a otro y utilizan muchas estrategias, porque durante el traslado muchas veces hay inconvenientes, pues la iglesia tiene que estar preparada de igual manera. Una migración entonces es una estrategia de vida extendida en la naturaleza. Es la habilidad genética de estar en el momento específico, en el momento adecuado. Note que la iglesia gloriosa del Señor tiene en su ADN la misma naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor sabía el día y la hora de su migración desde la tierra hasta el cielo. Él decía, por tanto, muchas veces cuando lo iban a apresar, Él decía: mi hora no ha llegado todavía. Y en muchos momentos lo rodearon con palos y piedras para matarlo. Y dice que Él se desaparecía de en medio de ellos y se quedaban turbados buscando, pero estaba aquí ahora mismo. ¿Dónde está ahora? Y Él desaparecía, se quitaba de en medio de ellos y salía y no lo podían ver. Pero llegó el momento en que Él sabía, llegó mi hora, llegó la hora del Padre había dispuesto para llevarlo. El momento en que el Padre había dispuesto que Él hiciera el sacrificio que nos iba a dar la vida eterna, que Él hiciera el sacrificio donde llevaría nuestros pecados cautivos y donde en la cruz del Calvario exhibiría el acta de los decretos que había contraria a nosotros, las clavaría allí y allí exhibiría el triunfo públicamente sobre principados y potestades. El triunfo de Cristo es el triunfo de la iglesia gloriosa del Señor. De manera que Jesús sabía, cuando lo fueron a buscar en el Getsemaní, Él estaba allí orando. Él sabía que su hora había llegado y dejó que lo capturaran. La Biblia dice que cuando se acercó la multitud que venía a apresar a Jesús, Jesús estaba allí con sus discípulos y Judas se le acercó para darle un beso y Él le dijo: con un beso traicionas al maestro. Él conocía que había llegado el tiempo. Él sabía quién lo iba a entregar. Él sabía a la hora en que el Padre había puesto el tiempo específico para que llegara el momento en que Él iba a ser trasladado de esta tierra al cielo. Pero no sin antes pasar por el infierno, porque necesitaba descender allí para quitarle el poder y la autoridad que tenía el diablo sobre nosotros. Y la Biblia dice: allí le arrebató las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo.
y luego de 3 días resucitó con poder, aleluya. Y la Biblia dice, y después de estar 40 días presentándose a todo el mundo, no todo el mundo, a los suyos, con señales indubitables, luego dice, fue llevado al cielo. Y ahora está sentado a la diestra del trono del Padre, intercediendo por ti y por mí. Así que él conocía el tiempo de su migración. Y la iglesia tiene que conocer el tiempo de la migración. Tenemos que saber que viene el día en que la iglesia será quitada, será tomada para llevar, para volar a las nubes y ahí recibir al Señor en el aire para estar para siempre con Él. Entonces, la iglesia debe prepararse. Tú tienes que prepararte como pueblo de Dios. Yo tengo que prepararme como ministro del cuerpo de Cristo, porque yo anhelo, como decía el apóstol Pablo, presentar a una virgen pura, limpia y sin mancha delante de mi Señor. Así que yo espero ir en ese lugar de aquellos privilegiados que presentaremos a la novia de nuestro Señor Jesucristo. Según los historiadores, los geólogos, el hombre de América se trasladó desde Asia utilizando un puente natural de hielo en el estrecho de Bering, ahí como se mira en la imagen. Así que los estudiosos dicen que es así como llegó el hombre de Asia a Norteamérica y después Centroamérica y Suramérica. Cómo migró a América el ser humano, el hombre, ¿verdad? Así dicen los historiadores que ocurrió. Pero esto es importante. Cada año las aves y otras especies animales migran de un lugar a otro, atravesando grandes distancias y enfrentando fuertes adversarios. Hace unos días yo estaba mirando un documental. En el documental, usted lo puede ver en cualquier momento en Discovery Channel o lo puede ver, no sé si está en YouTube o en cualquier lugar, pero usted pone así, migración de aves o migración de animales o en National Geographic, usted lo puede buscar, lo va a encontrar, porque a cada rato pasan esos documentales. Yo estaba mirando esos documentales y miraba el orden que llevaban esas aves cuando se trasladaban de un lugar a otro y viajaban miles de millas de distancia para llegar a otro lugar, porque llega el tiempo en el que el lugar donde están no es apropiado para su reproducción, no es apropiado para su alimentación, no es apropiado para su supervivencia, y entonces lo que hacen es que llega el tiempo en que ellas conocen y saben, y una ave líder va liderando el grupo y todas las demás van unidas con ella hacia el lugar del destino. Y es interesante, yo me quedé mirando esto y luego comenzaron a dar en la parte de los animales terrestres, como cuando van a trasladarse de un lugar a otro en manadas, y enseñan que cuando una de esas manadas tienen que trasladarse de un lugar a otro, enfrentan muchas veces peligros, porque tienen que atravesar ríos muchas veces infestados de cocodrilos. Y entonces es necesario que la manada entera cruce, pero los que se quedan y los que pierden el paso y se quedan detrás son presas muchas veces de esos cocodrilos. Lo mismo que cuando van atravesando un desierto, las que van perdiendo el paso, las que se van quedando detrás, son presa fácil de los leones, de los tigres, de esos animales salvajes que están en el campo, en los desiertos, que están esperando el momento en que se van a alimentar de una presa. Pero cuando están unidos, están juntos, entonces la unión hace la fuerza. Y vemos en esos documentales cómo aparecen toros, por ejemplo, que carrerean a los leones, a los tigres, a los animales que vienen, a las hienas que vienen a comerse a sus crías. Ellos sacan sus cuernos y van detrás de ellos a pelear por su cría. Y es impresionante esto. Y lo mismo está ocurriendo ahora en este tiempo. Ahora la iglesia tiene que estar unida, cohesionada por el vínculo perfecto del amor, y unida y bajo la gracia que los ministerios que Dios puso a cargo para que cuidara de su iglesia, de su pueblo. Entonces vemos a los ministerios que estamos peleando para que esas entidades que quieren devorar al pueblo de Dios sean dispersadas en el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que es importante que hoy nosotros entendamos que mientras nos estamos preparando para la migración, hay ministros del cuerpo de Cristo que Dios nos ha colocado por gracia y misericordia para cuidar, para velar por el rebaño de Dios, para guardar a ese rebaño que va a ser trasladado de un lugar a otro. De manera que no es fácil.
No es fácil, no se crea que es tan fácil la salida de nuestra migración, no es tan sencilla. Siempre el enemigo se va a levantar en contra de ello. Entonces la iglesia que va a migrar hacia el cielo va a tener que confrontar fuertes combates contra fuerzas infernales, contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero la Biblia dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes y resistir en el día malo. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada nos dañará. La Biblia nos dice que aquí les he dado autoridad, dice el Señor, para reprender. Hermanos, en mi nombre echaréis fuera los demonios. Esa es palabra de Jesucristo. En mi nombre echaréis fuera los demonios, en mi nombre hablaréis de nuevas lenguas, en mi nombre. Entonces en mi nombre dice el Señor Jesús que podemos hacer muchas cosas, dentro de las cuales está pelear la batalla, la guerra espiritual. Tenemos una lucha espiritual contra entidades que no vemos físicamente, pero que están allí queriendo estorbar el traslado de la iglesia, queriendo impedir el traslado de la iglesia. Por eso miramos en la Biblia, en el libro Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículos del 6 al 8, dice: ¿qué es esto que sube del desierto como columnas de humo, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader? He aquí es la litera de Salomón. Y escuche, 60 valientes la rodean, de los valientes de Israel. Todos ellos manejan la espada y son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. De manera que Dios ha puesto al cuidado de la iglesia a los ministerios que Él ha llamado con el propósito de salvaguardar a la iglesia. Los ministros estamos llamados para velar por el rebaño de Dios. Estamos llamados en el nombre del Señor Jesucristo para utilizar la espada del Espíritu. Note, esos 60 valientes son diestros en el manejo de la espada. Hermanos, Dios está levantando gente con destreza en el manejo de la espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gente que puede entender lo que la palabra de Dios está diciendo y la autoridad que Dios le está dando a través de su palabra. Muchas veces nosotros entendemos y creemos que la lucha la tiene que pelear otro por nosotros, pero muchas veces no entendemos que todos nosotros tenemos que confrontar nuestras propias luchas. Y si bien es cierto que Dios ha dejado ministros para que nos ayuden, pero déjenme decirles esto: también nosotros debemos de pelear nuestra propia lucha y nuestra propia batalla en el nombre poderoso de Jesús. Porque la Escritura dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí en este lugar? Entonces, en el nombre de Jesús, tú puedes sanar a los enfermos y tú puedes echar fuera a los demonios. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice. A mí me sorprende cómo la Escritura nos muestra tan claramente que Dios utiliza a los discípulos de Jesucristo para hacer obras impresionantes. Por ejemplo, cuando el Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia para matarlos, era un azote en aquellos días, y el nombre de aquel hombre ponía a temblar al pueblo de Israel, a la gente de Dios. Y vemos nosotros en las Escrituras que Dios se le aparece a Saulo cuando iba camino a Damasco en la persecución a los cristianos. Y la Biblia dice que lo derribó en el camino a Damasco y lo dejó ciego por 3 días. Ahora estaba Saulo en su casa 3 días sin poder mirar nada, no podía ver nada a causa del resplandor de la gloria de Dios que se le manifestó y que lo interceptó al mediodía. La Biblia dice que él estaba allí sin poder mirar nada. De repente Dios llama a un discípulo. No dice que llamó a un apóstol, no dice que llamó a un profeta, no dice que llamó a un pastor, no llamó a un evangelista, no llamó a un maestro, llamó a un discípulo y le dijo: Ananías, vete a la casa de Saulo y ponle la mano sobre la cabeza y dile: el Señor Jesús me envió para que recibas la vista. Hermanos, este discípulo fue obediente. De seguro que Ananías sabía quién era Saulo de Tarso. Él sabía que era el perseguidor de los cristianos, que era el que estaba azotando al cristianismo. Él había sido de aquellos que apedrearon a Esteban. Era el que tenía cartas para ir
con recomendación de los líderes romanos que le habían encomendado para eliminar a todo aquel que se llamara cristiano y seguidor de Jesucristo. Sin embargo, Ananías tenía algo sobre él que debemos de procurar la iglesia que vamos a ser arrebatada. Debemos de procurar ser llenos del Espíritu Santo. Debemos de procurar que la unción del Espíritu esté sobre nosotros, porque cuando esa unción está sobre nosotros, entonces nosotros vamos donde tenemos que ir, sin importarnos delante de quién nos vamos a parar. Y hermanos, y sin temor ninguno, hablaremos la palabra si hay que hablarla, y haremos lo que tenemos que hacer de parte del Señor cuando hay que hacerlo. Solo lleno del Espíritu Santo se puede hacer eso. Y Ananías fue obediente y fue donde Saulo para darle la liberación de su vista. Y le presentó a quién era, quien él estaba persiguiendo. Y le dijo lo que tenía que decirle de parte de Dios y se fue de aquel lugar. Así que él cumplió con su tarea. La iglesia va a tener que confrontar fuertes luchas, fuertes confrontamientos con las tinieblas. Pero no tengamos temor. El que venció nos hace más que vencedores. Aleluya. Nuestro Señor Jesús nos hace más que vencedores a nosotros. Amén. Debemos entonces ser conocedores de los tiempos. Es importante que entendamos los tiempos, las señales de los tiempos. En el libro de Lucas, capítulo 21, Evangelio de Lucas, capítulo 21, versos 7 al 9. Le dijeron a Jesús: Maestro, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas están por ocurrir? Y él les contestó: no dejen que nadie los engañe. Miren, hermanos, este tiempo va a haber mucho engaño. Este es el tiempo del que Jesús estaba hablando, que vendrían días donde muchos iban a ser engañados. Dice: no dejen que nadie los engañe. Así que el enemigo, que se viste como ángel de luz, aún para engañar a los escogidos de Dios, va a querer traer mentira disfrazada de verdad. Y hermanos, y esa mentira la quiere hacer pasar para que el pueblo crea, para que el pueblo se desenfoque, para que el pueblo no entienda lo que Dios está haciendo, para que el pueblo se disperse, para que el pueblo no esté unido, para que el pueblo esté en conflicto, en murmuración, en contiendas, en celos. Y hermanos, si eso no es de Dios. Y el enemigo pone esas cosas muchas veces para dispersar al pueblo, y van a engañar a muchos. Muchos serán engañados. Hermanos, muchos oirán voces de demonios, porque hay doctrinas de demonios que están en los aires operando, y hay personas que han sido influenciadas por doctrinas demoníacas que vienen a dividir las congregaciones, vienen a romper la unidad del cuerpo de Cristo, vienen a traer disensión entre los hermanos. Y eso no viene de Dios. Eso es una de las características de este tiempo, donde el enemigo pone mucha confusión en la iglesia y pone mucha confusión en el mundo, y el mundo mira a la iglesia dividirse, y el mundo se pregunta si esos son los cristianos, y dice que son cristianos, y mira cómo se pelean unos con otros. ¿Para qué yo quiero ser cristiano? No se dejen engañar. Habrá mucho engaño en este tiempo, pero el que haya mucho engaño no quiere decir que no haya verdad de Dios. El que haya mucho engaño no quiere decir que Dios no ha manifestado una verdad pura y tácita, una verdad absoluta. Hoy en día el enemigo quiere hacer infiltrar dentro de la iglesia que la verdad absoluta no existe, hermanos, y eso es una gran mentira. Hay una verdad que es absoluta. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Jesucristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay que Él es uno más. No, Él es el único que nos puede conducir al Padre. Él es el único que nos da vida eterna. Él es el único que puso su vida por ti, por mí, por amor, para salvarnos. Y eso es una verdad absoluta. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar. No dejemos que el enemigo nos engañe. Vendrán muchos que van a engañar. Y oigan lo que van a decir: yo soy el Mesías. Y dirán: el tiempo ha llegado. Pero no les crean. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico.
Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Ahora yo quiero que nosotros veamos parte por parte esa declaración. Primero, muchos vendrán en mi nombre haciéndose pasar por el Mesías. Constantemente, desde hace un tiempo para acá, escuchamos nosotros a personas que en el mundo dicen ser el Mesías. Recuerdo perfectamente en la década del 80 al coreano Sun Ju-moon, quien viajó por muchos países del mundo, casándose con multitudes de personas, haciéndose él pasar por el Mesías, y como el Mesías se iba a casar con su esposa, con la novia, entonces hacía que matrimonios se disolvieran para casarse con la mujer de determinado hombre, y así en masas muchas mujeres abandonaron a sus esposos, porque como ellas iban detrás del Mesías, iban a casarse con el Mesías, e hicieron bodas multitudinarias. En la década del 80, ese Sun Ju-moon, un coreano, que el Señor los reprenda. Luego vino David Koresh, y este David Koresh, o David Koresh, tenía una secta religiosa en la que él también hacía exactamente lo mismo que Sun Ju-moon. Hacía que los seguidores de su secta, los que estaban casados en matrimonio, las mujeres dejaran a sus maridos para estar con él, y se acostaran con él y se reprodujeran con él, porque él era el Mesías y él tenía que reproducir el evangelio por todas partes. Entonces tenía que llenar la tierra de seguidores, y entonces lo que hacía era que de sus seguidores, lo que hacía era que dividía el matrimonio y se quedaba con la mujer, ¿sí? Aunque los hombres estaban tan enceguecidos que decían era un privilegio entregar a sus esposas al Mesías. Miren hasta dónde la gente puede ser engañada y confundida. David Koresh terminó quitándose la vida de manera masiva, porque como había un arrebatamiento y él tenía que demostrar que la iglesia iba a ser arrebatada, cometió un suicidio en masa. Todos se suicidaron para supuestamente irse de este mundo y escapar de este mundo. Así terminó la secta davidiana de David Koresh. Terminaron en un suicidio en masa, pero no sin antes confrontar las fuerzas de los enemigos, que ellos llamaban enemigos, que era el ejército de los Estados Unidos. José Luis de Jesús Miranda, puertorriqueño, establecido en Miami, con millones de seguidores en todas partes del mundo, con una mansión enorme, con baños de oro, decía ser el Mesías, y a sus seguidores les hacía tatuarse el 666 en su mano y en su frente. Es impresionante, pero mientras la Escritura nos alienta y nos enseña que la iglesia que se queda en la gran tribulación no debe dejarse sellar con el sello del 666, él decía lo siguiente: el 666 es número de hombre, y Jesucristo vino a dar su vida por el hombre, de manera que los seguidores tienen que tener el sello de aquel que vino a morir por el hombre, o que vino a dar su vida por el hombre. En estos días se rumoró mucho la muerte de José Luis de Jesús Miranda. No sé si ya realmente murió o no, porque después lo sacaron en las redes sociales desmintiendo que había muerto, y pusieron una de sus últimas fotos de él, donde él estaba severamente enfermo con una cirrosis hepática de todo lo que bebía. Y entonces los seguidores, los líderes, estaban queriendo ocultar la muerte de José Luis de Jesús Miranda. Y ahí estaba en una lista, y la mujer salió a los medios, declaró que sí, que había muerto, que ellos lo tenían ahí, no sé qué, un cuento, una historia. Después dijeron que no. Bueno, no sé si está vivo o no está vivo. La cuestión es que uno de los que dice ser Jesús, y tenía millones de seguidores, tristemente, había engañado a millones de personas, y vivía en una condición que nunca vivió nuestro Señor Jesucristo en la tierra, porque Jesucristo vino
y nació en un lugar humilde, en un lugar de una mujer y de un hombre que eran humildes. Nosotros vemos en la trayectoria bíblica a Jesús, nunca vemos a Jesús exhibir sus bienes, porque no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Sin embargo, aquel hombre ostentoso decía ser el Mesías y tenía millones de seguidores con él. El último que en la actualidad está en la palestra pública es Ahn Sang-hon. Ahn Sang-hon es un coreano del sur que se estableció en Corea del Sur. Tiene también millones de seguidores, no tiene miles, tiene millones de seguidores en México, en Guatemala, en partes de Sudamérica, algunos lugares de Sudamérica, y también en Corea del Sur. Y este Ahn Sang-hon murió a la edad de 95 años. Y cuando él murió, dijeron sus seguidores que había pasado el periodo del gobierno del Mesías sobre la tierra y que ahora tocaba el reino, el gobierno de la diosa madre. Es así como que ahora existe en Corea una mujer que es la diosa madre, seguida por millones de personas, y ellos explican con la Biblia, escuchen, con la Biblia quieren explicarle a la gente que esa es la manifestación, porque si hay un Dios Padre y un Dios Hijo, tiene que haber una diosa madre. Porque Dios dijo, y usan 1:27 de Apocalipsis, de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ya ven, ahí están hablando el Padre, el Hijo y la diosa madre, dicen ellos. Y entonces bajo ese argumento, ellos quieren explicar la existencia de esa señora, que yo no sé qué va a pasar el día que se muera. Le preguntó la periodista Carmen Dominici del programa Al Rojo Vivo, le preguntó lo siguiente: ¿qué va a pasar cuando muera la diosa madre? Y él explicó y dijo: cuando ella muera, entonces vendrá el reinado eterno del Mesías. Entonces están queriendo decir que el Mesías murió 2 veces, tuvo 2 nacimientos diferentes en 2 lugares distintos, porque el Mesías que yo conozco y que la palabra de Dios me enseña, nació en Belén de Judá, no nació en Corea del Sur. Y utilizan un texto que dicen que así como del oriente saldrá la venida del Hijo del Hombre. Y entonces ellos explican y dicen, esa revelación está en Apocalipsis, y Juan recibió esa revelación en la isla de Patmos, y lo que queda al oriente de la isla de Patmos es Corea del Sur. De manera que ese es el Mesías, porque ese es de quien estaba hablando Juan. Miren qué mentira tan diabólica. Y miles de millones de personas están siguiendo a la diosa madre tras el argumento de que esa es Dios, cuando la Biblia en ningún momento registra ninguna diosa madre y ningún reinado después de Jesucristo, porque cuando el Señor venga a reinar, reinará por 1000 años en la tierra y luego reinará eternamente y para siempre. No hay después de Jesús ningún otro reinado, de manera que no nos dejemos engañar. Señales de los últimos tiempos es esta: el engaño que hay en las calles, el engaño que hay en los lugares, hermanos, de la gente haciéndose pasar por el Mesías. Cuando oigas estas cosas, está diciendo la Escritura que el tiempo de la venida del Señor está muy cerca. El tiempo de la migración de la iglesia está muy cerca. Cuando oigan de guerras, actualmente usted escucha cómo Rusia amenaza a Ucrania, cómo los Estados Unidos amenazan a Rusia por defender a Ucrania, cómo China amenaza a los Estados Unidos por meterse en este conflicto y por endeudamiento económico con ellos, y cómo Corea del Norte amenaza con sus misiles y con sus bombas atómicas a Corea del Sur, y los Estados Unidos a la vez defendiendo allí. Y miramos por otro lado el escenario a Israel, que está siempre atacado por los palestinos y atacado por un grupo de árabes alrededor que están queriendo erradicar a Israel de la tierra. De manera que estamos oyendo de guerras y rumores de guerras. Todavía el fin no viene inmediatamente, pero son las señales de que el tiempo de la migración está cerca.
Ahora miramos nosotros que vemos que en Venezuela hay sedición. Cuando digáis de sedición o de levantamientos en diferentes lugares. Y miramos en Venezuela, hace un mes que está encendida Venezuela por todos lados, ¿verdad? Y ahora Venezuela ha declarado su enemistad con algunos países de alrededor, ¿sí? Su enemistad con ellos, y ahora están en conflicto con otros países, con Panamá, con Colombia y con países que están alrededor de ellos. Tienen graves conflictos políticos, aparte de la sedición que hay actualmente en todas las ciudades de Venezuela. Eso quiere decir que nosotros estamos viviendo un tiempo muy particular, pero dice la Biblia, no entren en pánico por eso. Pueblo de Dios, no es tiempo para entrar en pánico, es tiempo para afirmarnos en la fe, es tiempo para creer que la venida del Señor se acerca. Amén. En Lucas 21, versos 25 al 26, la escritura dice: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. ¿Qué está sucediendo en la actualidad con el sol? ¿Qué le está pasando al sol? Según los científicos, dicen que las manchas solares que se producen cada 11 años se han detenido y aparentemente ha cesado el crecimiento desde el año 2008 y 2009. A principios del año 2010 salieron algunas manchas solares también, pero en el mes de mayo, eso fue durante los primeros meses, en el mes de mayo se detuvieron, y hasta ahora, en el año 2014, no ha habido todavía movimiento, no ha habido otras manchas solares, y está detenido el crecimiento de eso. Además de esto, la cinta transportadora de gas que se mueve alrededor de la superficie solar se ha acelerado desde el año 2004. Las imágenes del telescopio SOHO muestran anomalías en la corona solar. Y se espera que para el año 2015, o sea, para el próximo año, las manchas solares hayan desaparecido y el planeta se convierta en una era de hielo. Eso es lo que dicen los científicos de la NASA. Y esa es la preocupación, no de nosotros los cristianos, esa es la preocupación de los científicos, que están mirando lo que está sucediendo con los astros solares, con las estrellas, con los nuevos planetas descubiertos ahora alrededor de otros soles. Interesante todos los descubrimientos que hay hasta la actualidad. Se ha estado temiendo de tormentas solares que dañarían el sistema de satélites, lo que mantiene preocupados a los científicos, porque si los satélites son dañados, la comunicación nuestra sufre un daño muy grave. Se caen los programas de internet, se cae la comunicación satelital de cable, de internet, de todo lo que nosotros nos permite comunicarnos con el resto del mundo. Entonces hay una gran preocupación entre los científicos por lo que está sucediendo actualmente. La Biblia dice que el sol sufrirá daños, las estrellas sufrirán daños, ¿sí? Y son señales de que el tiempo está cerca. Cuando se estaba terminando el milenio pasado, ¿cuántos saben que nosotros somos del milenio pasado y estamos en otro milenio? ¿Cuántos sabían eso? Así que nos tocó mirar el nacimiento de un nuevo milenio nosotros todos cuando entró el año 2000. Pero cuando entraba el año 2000, la preocupación de los científicos era que iba a ocurrir un gran daño a través del sistema satelital. Y con aquello todo del Y2K, la gente estaba muy preocupada porque decía que ese daño iba a dañar todas las computadoras, que se iban a alocar, y que cuando entrara el año 2000 no iba a haber comunicación, lo cual no ocurrió. Fue una falsa alarma. Y para el mayo del año 2012, la radio Family Radio de los Estados Unidos, con su líder, comenzaron a difundir la idea de que el mundo se acababa en el mes de mayo del año 2012.
Y cuando no ocurrió en el año 2012 que el mundo se acabó, entonces dijeron que era en diciembre. Y ustedes miraron, nosotros teníamos una valla en el elevado de la 27, teníamos una valla gigante que decía que se acercaba el fin del mundo, que en el 2012 se acababa el mundo, lo cual no sucedió. Y vemos nosotros que los hombres fallan, los científicos fallan. También se creía que los mayas tenían la razón con respecto a su calendario y creían ellos que en el 2012 se acababa el mundo. Y vemos que estamos en el 2014 y no se ha acabado el mundo. Por supuesto, toda esa información errónea lo que ha hecho es que el que no es creyente siga todavía con la posición más afianzada de ser no creyente. Estos son unos locos viejos porque estos dicen que tienen la razón y mira cuántos se equivocan por estar poniendo fechas. Y por supuesto, los que somos creyentes tenemos que mantener la postura que el día y la hora nadie lo sabe. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero que las señales de los tiempos están diciendo que la migración está cerca, eso es una realidad. Eso es una realidad. Las señales de los tiempos nos están indicando que estamos viviendo tiempos postreros, los cuales el apóstol Pablo dijo a Timoteo serían muy peligrosos. Y que nosotros teníamos que estar listos y preparados para la confrontación del tiempo que nos tocaba vivir, donde habría mucho engaño, mucha falsedad, donde habría muchas faltas doctrinas, mucho engaño a nivel de las iglesias y congregaciones, doctrina que no viene de la palabra de Dios, inventada de hombres, influenciada por demonios, y que íbamos a ver todo eso y que el corazón de los hombres iba a endurecerse cada vez más. Así que eso no nos debe de asombrar a nosotros, es lo que está sucediendo, solamente nos indica que son señales del fin. Y aunque muchos se han equivocado con fechas, nosotros tenemos que saber que el fin se acerca. El fin se acerca. Definitivamente el tiempo en el que el Señor hará venir a su pueblo y levantarlo está muy cerca. Vamos a Eclesiastés 9:8 y veamos ese texto. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Como sabemos que la migración, el tiempo de la migración está cerca, la iglesia tiene que estar preparada. Hay una parábola que está en el Evangelio de Mateo capítulo 25 que nos enseña a nosotros acerca de 10 vírgenes. 5 eran prudentes o sensatas y 5 de ellas eran imprudentes o insensatas. La Biblia dice que todas ellas tenían aceite, todas ellas sabían dónde vendían aceite, todas ellas estaban esperando al esposo. Es importante entender esa parábola porque si esperaban al esposo, quiere decir que ya era un hombre casado. Porque el Señor no se va a casar con 5 vírgenes, ni con 10 vírgenes. El Señor se va a casar con una sola, pura, limpia y sin mancha. Ahora, lo que sí nos enseña es que el Señor va a venir por los sensatos, por aquellos que guardan sus vestiduras, por aquellos que se consagran, por aquellos que van a tener que rendir su vida. Y es una figura de lo que va a acontecer a mitad de la semana de la 70ª semana, cuando el Señor va a levantar a un grupo que se quedó en la gran tribulación, que fue perseguida por el dragón, pero que el Señor los va a salvar luego que hayan muerto por causa de la palabra y el testimonio. Entonces, la iglesia que se queda, note que va a haber muchos quedados, porque la relación de 1 a 10 es apenas la 10ª parte. Como vimos cuando dimos el tema de las primicias, la 10ª parte es la que es arrebatada. Entonces notamos, de los 10 que se quedan, 5 son sensatos porque permanecen y permanecen con una doble porción extra de aceite y están, ¿cómo estaban? ¿Dormidas o despiertas? No, las 10 se durmieron. Las 10 se durmieron.
Y la Biblia nos enseña en la primera carta de Tesalonicenses: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay una invitación para que la iglesia esté alerta. Eso no quiere decir de manera alguna que no descansemos, que no cerremos los ojos de noche y durmamos, hermano. No quiere decir eso. No, lo que está diciendo es a la iglesia que vele. Aún en tu sueño, tú puedes estar velando en tu espíritu. Si te acuestas con una porción de la escritura, meditando en ella, y si te acuestas alabando al Señor, de seguro que tu espíritu permanecerá alerta. Ahora nota, cuando el esposo viene, dice que las 5 se despiertan a las 10 y las 5 sensatas vienen a la invitación que le hace el esposo, pero las otras 5 se quedan porque ahí fue cuando fueron a buscar aceite, porque no tenían aceite extra. Y ahí hay otra enseñanza de creyentes con una unción, creyentes con doble unción y los creyentes con triple unción. ¿Cuánta unción tuvo David? 3 unciones. Usted mira que David fue ungido en su casa para ser rey. Y después fue ungido para ser rey en Judá. Y después fue ungido para ser rey de todo Israel. 3 unciones. Hablaremos de eso otro día cuando hablemos de las unciones. Pero ahora preocupémonos por esto: de mantener nuestras ropas blancas, nuestras vestiduras resplandecientes. ¿Cuáles vestiduras? Veamos en la escritura las que nos dieron. Isaías 61:10 dice: me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio en su traje de bodas o una novia con sus joyas. ¿Cuál es el traje que no debemos de manchar? La Biblia dice que guardemos con temor y temblor nuestra salvación. Hay gente que ha estado manchando sus vestiduras en el pecado. Y la escritura dice: ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Hermanos, no podemos nosotros decir: bueno, como yo estoy en la gracia y Dios me perdone, yo voy a seguir embarrándome en el pecado. Al final y al cabo, cuando el Señor venga, yo me voy con Él aunque sea agarrado de la sotana. Hermano, olvídese de eso, que no va. Eso no es así. Debemos de consagrarnos en este tiempo. Y debemos de mantener limpias nuestras ropas. Por eso usted mira Apocalipsis. Y en el capítulo 2, Él está hablando a una iglesia, la iglesia de Sardis. Y dice que ellos andarán conmigo en vestiduras blancas. Y reinarán con el Señor. Pero más adelante, usted mira en el capítulo 7, y vio una gran multitud que fue a lavar sus vestiduras con la sangre del Cordero en la gran tribulación. Si fueron a lavar la vestidura fue porque las ensuciaron. Entonces no ensucies tu vestidura. Ya fuiste vestida con salvación, fuiste vestida de salvación y fuiste vestido de un manto de justicia. Fuiste justificado por la fe a través de Jesucristo. Pero eso no nos debe de dar lugar. Bueno, como ya yo soy justo, entonces yo voy a pecar. No, porque entonces se llama iniquidad. La iniquidad es pecar sabiendo que se está pecando y haciéndolo adrede. Eso es iniquidad. Entonces la Biblia nos enseña que nos mantengamos íntegros. Oíamos ahorita una palabra profética de parte del Señor diciéndonos que su venida estaba a la puerta, que nos apresuremos, que nos consagremos, que nos alistemos, que nos preparemos para aquel día. Hermanos, tenemos que estar listos. Yo les aseguro a ustedes, aquí hay una persona que está dentro de unos días se va a casar.
Y yo les aseguro que Catherine toda la noche, Catherine Batista, no Catherine mi hija, Catherine Batista está toda la noche soñando el día que llegue su boda, que ya está muy cerca, dentro de unos días. Y yo me imagino que toda la tarde cuando sale de su trabajo, déjame ir a ver si vamos a comprar un mueble, si vamos a comprar un pañito para ponerlo en la cocina. Y los preparativos de la boda tienen que tener la familia Batista Beltré vuelta loca. Y los Batista Beltré están locos ahí y en reuniones y buscando a ver cómo van a hacer, porque el día de la boda se acerca. Y así tienen que estar la iglesia, preparándose, haciendo arreglos, arreglando lo que está deficiente en la casa. Aleluya, porque muy pronto nos van a levantar. Aleluya, gloria a Dios. Se acerca aquel gran día, se acerca aquel gran día. Concluyamos este tema. Si las aves de los cielos conocen el tiempo de su migración, la iglesia novia debe conocerlo también. La iglesia que se casa tiene que saber que hay un arrebatamiento y que está a las puertas y que podemos ser partícipe del mismo. Lo que tenemos que hacer es guardar nuestras vestiduras con integridad. Segundo, así como las aves y los animales del campo confrontan luchas para migrar de un lugar a otro, la iglesia tendrá que luchar, y por eso es llamada más que vencedora. No le llamaran así si no tuviese conflictos, confrontaciones. Y tenemos confrontaciones, mire, con enemigos internos y enemigos externos. El principal enemigo que tenemos que confrontar somos nosotros mismos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Hermanos, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque nosotros a veces nos convertimos en cristianos sentimentales, cristianos movidos por los moveres del alma, y el alma es engañosa más que todas las cosas. Y si nosotros nos ponemos de almistas, y hermanos, y todo porque yo no siento ir hoy, yo no siento levantar mis manos, no, yo no siento colaborar con esa obra, no, yo no siento. Si usted se sigue llevando del alma, usted se va a arruinar. Llévese del espíritu que siempre está dispuesto. Llévese de su espíritu que le va a indicar. Y hermanos, y óigame bien, en la comunión del espíritu nuestro con el espíritu de Dios, vamos a ser guiados, porque el Espíritu Santo fue el delegado de parte de Jesús para que estuviese con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él, cuando venga, dijo Jesús, les enseñará todas las cosas que deben que saber ustedes. Hermanos, así que el Espíritu Santo está presto para enseñarnos. Él está presto para guiarnos a toda la verdad. Él está presto para animarnos, hermano, porque Él es el otro Parácletos que está allí animando a la iglesia, diciendo a la iglesia: el tiempo se acerca, el tiempo está llegando, apresúrate, porque el tiempo está llegando y nos vamos para el otro lado. Vamos a ser trasladados para la gloria y la honra del Señor. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Y finalmente Dios ha levantado a sus ministerios, que escoltaremos a la amada a su encuentro con el amado. 60 valientes rodeaban la carroza que llevaba el novio y a la novia. Y cuando yo pienso en ese texto, tengo que pensar la causa por la cual ellos iban al lado de esa carroza. Dice la Escritura: por causa de los terrores de la noche. Las tinieblas no estarán contentas con el traslado de la iglesia y se van a querer levantar contra el traslado de la iglesia. Pero el Señor ha puesto ministros con la Escritura, con la palabra, para defender al pueblo de Dios y para llevarlo a su destino, aleluya, a celebrar fiesta con su amado. Y yo quiero bendecirte en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú estés firme, para que nada ni nadie te haga fluctuar, para que ninguna circunstancia te mueva del propósito eterno, para que ninguna situación externa produzca en ti un cambio destinado a desviarte de la verdad, a desviarte del camino. Mantén tu mirada firme en Jesús. Mantén tu mirada firme en el autor y consumador de tu fe, que se llama Jesucristo. No te apartes, míralo a Él, óyelo a Él, búscalo a Él. Es el tiempo de buscar la presencia hermosa del Señor. Es el tiempo de acercarnos más, de consagrar nuestras vidas. Es el tiempo de decirle: aquí estamos, Señor, nos rendimos a tus pies. Es el tiempo
de rendir las vidas delante del Señor Jesús. Él se merece todo el honor y toda la gloria. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traeremos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presentó su programa Para